Bueno, el dólar está a 200 pesos. Cuando asumió Alberto Fernández estaba a 67. Pero la diferencia entre el blue a 67 y el oficial era casi nada. El oficial estaba en 64. 3 pesos de diferencia. Ahora la diferencia entre el oficial, que está por encima de 100, y el blue es del 100%, que está a 200. ¿Qué crees que va a pasar después del 14 o no hay posibilidad de algún cimbronazo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que yo milito entre los que están dentro del grupo que piensa de que van a girar hacia la ortodoxia y al arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Yo estoy convencido de que no hay espacio ninguno para la radicalización de las políticas. De hecho, lo están probando ahora para ganar las elecciones, pero no les está yendo bien, así que no creo que eso sea la política que vayan a hacer. Yo estoy convencido de que un país que tuvo y va a tener este año 14.000 millones de dólares de superávit comercial externo, recibió 4.350 millones de ayudas del Fondo Monetario Internacional por los derechos especiales de giro, no merece estar bajo ningún punto de vista en esta situación de incertidumbre. Así que el problema es político, el problema es de rumbo del gobierno. Entonces el que adivine el rumbo del gobierno gana. Entonces hay dos partes en el mercado, una parte que dice el gobierno va a radicalizar, compremos dólares. Otra parte del gobierno dice el gobierno no va a radicalizar porque no tiene espacio para hacerlo, entonces compremos acciones. Y por eso suben las acciones y al mismo tiempo que sube el dólar. De todos modos, no hay que asustarse por el dólar a 200 porque ya estuvo en 200 en octubre del año pasado. Sí. O sea, no es ninguna novedad que el dólar esté a 200. Y que haya brecha cambiaria es obvio porque lo que han hecho es planchar el dólar oficial y dejarlo en un valor 20% atrasado, así que todo el mundo sabe, tanto los que piensan de que va a haber radicalización como los que piensan que no va a haber radicalización, todo el mundo sabe que el dólar oficial está atrasado. Ahora, Jorge, si mal no entendí, vos estás diciendo que con poco se puede mejorar la economía, no es poco, marcar un rumbo político, pero vos estás diciendo que hay un problema político, que no hay un problema económico en la Argentina, ¿entendí bien? Sí, bueno, problema económico tenemos de sobra, producidos por el problema político. O sea, el gobierno de Macri fracasó finalmente en lo económico y a eso le siguieron 2 años de fracaso del gobierno económico de Fernández. Pero en ese interín lo que se produce es la falta de conducción y de liderazgo del Frente de Todos, con las consiguientes consecuencias económicas, que es la que Cristina dice vamos a ganar las elecciones poniéndole platita en el bolsillo a la gente, y al mismo tiempo lo nombra Mansur y Massa dice que vamos a ir a un acuerdo después de las elecciones porque seguramente la perdemos. Entonces, el problema es básicamente político, que se agudiza en lo económico por la falta de definiciones políticas sobre el rumbo. O sea, a ver, lo traduzcamos. Esto significa que si el Frente de Todos o el presidente Alberto Fernández o Cristina se deciden por el ala ortodoxa, por lo que dice Martín Guzmán, por lo que dice Juan Mansur, que dice que hay que arreglar con el fondo, si van por ese lado, ¿podrían mejorar notoriamente la economía? Definitivamente, yo arreglaría con el fondo el 15 de noviembre a las 7 de la mañana e inmediatamente me pondría a hacer un plan, sin ninguna duda. Si no, el plan te lo va a hacer el fondo o el mercado, que es peor. Así que las opciones son 3, arreglar rápido con el fondo y haces un plan. Y si arreglas rápido con el fondo y no haces ningún plan, simplemente tratás de sobrevivir, o si no, directamente esperás a arreglar en marzo, con lo cual tenés 40 días entre las elecciones y Navidad, que no sé cómo corno las vas a pasar, porque no tenés reservas, llegaste con lo justo, tenés una brecha cambiaria del 100% y no tenés ningún problema resuelto, y tenés que emitir una torta de guita para pagar los aguinaldos. Entonces, ¿cómo haces para resolver ese problema entre el 15 de noviembre y el 25 de diciembre? Bueno, si no arregla con el fondo a la mañana temprano, como en broma digo yo, del 15 de noviembre, bueno, se compran un quilombo que no se sabe cómo lo van a saber resolver. Y además no se sabe qué tienen en carpeta, porque lo que estamos diciendo es que ellos piensan ir hacia un giro que podría ser más bien hacia la ortodoxa, con arreglo con el fondo. Pero en realidad no hay nada concreto escrito. Yo no sé qué han hablado Guzmán y la señora Cossack allá en Roma, pero yo me imagino que si Mansur viajó a Washington, si estuvo Fernández pidiendo al G20 que le aflojen con la tasa de interés al fondo, etcétera, etcétera,
Y si Guzmán se quedó hablando con Juli Kosak en Roma, es porque están pensando en arreglar. Si no estuvieran pensando en arreglar, seguirían haciendo fulbito para la tribuna. Pero una pregunta más te quiero hacer, Jorge, agradeciéndote la gentileza por atendernos. La inflación, ¿es de la mano de Roberto Feletti controlando precios hasta el 7 de enero o eso es una aspirina que en realidad tiene una solución de fondo, de nuevo, de la mano de Guzmán y de los ortodoxos y no de la mano de Feletti? No, bueno, no tiene solución de la mano de Feletti, algo hay que hacer. Yo creo que si vos vas a hacer algo, vas a tener que tener un tipo de cambio previsible después del 15 de noviembre y algo puede ayudar a tener los precios más o menos domesticados si es que en realidad conseguiste domesticarlo. Pero yo creo que el gobierno no domestica nada, no hay manera de que domestique ningún precio. Claro que si vos tuvieras un plan, tuvieras un arreglo con el fondo, capaz que te ayude a tener 6 meses los precios más o menos acordados, no digo congelados, pero acordados en el marco de un ajuste el ajuste atrasado que tenés que hacer de las tarifas y en el marco del ajuste atrasado que tenés que hacer del dólar. Si haces esas cosas en el marco de una economía de mercado absolutamente sin ninguna clase de acuerdos y sin ninguna clase de sostén político, obviamente que podés tener un incendio para Navidad. Pero me parece que la política de corto plazo, de solamente controlar los precios, no sirve absolutamente para nada. Sirve en un marco de un plan y de un arreglo con el fondo. Eso me parece que es inevitable. La Argentina tiene que tragarse esa aspirina, le guste o no le guste, tendrá un sabor amargo, pero bueno, lo que pasa es que las macanas que se hicieron en 24 meses no se van a corregir en 15 días. Jorge, como siempre, gracias. Un saludo. Un abrazo, que andes bien. Que estés bien.